Muchas gracias, Violeta. Bueno, la inteligencia artificial está generando un impacto decisivo en distintos campos del conocimiento, abriendo nuevas posibilidades para la investigación y la innovación. En este bloque abordaremos el tema inteligencia artificial para la investigación e innovación en salud, donde conoceremos experiencias y aplicaciones que muestran cómo estas tecnologías están contribuyendo al desarrollo de soluciones más efectivas y transformadoras. Para ello, iniciamos presentando a Valentina Alarcón Guisado. Ella es magíster en salud pública con mención en gestión hospitalaria y diplomada en control y auditoría en servicios de salud, así como en administración y gestión pública. Ha desempeñado diversos cargos directivos en el MINSA, la DIRIS Lima Este y el INEM. Actualmente ejerce como directora general de intervenciones estratégicas en salud pública del MINSA. Su ponencia se titula Aplicaciones de la inteligencia artificial en salud pública, caso peruano. Le recordamos, doctora, que cuenta con 15 minutos para su exposición. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Sí, creo que me copian. Agradecer a la Universidad Peruana Cayetana Heredia por esta invitación, que creo que es importante para poder socializar todos estos avances que hemos tenido en este momento. Vamos a presentar un poco de lo que hemos venido realizando en inteligencia artificial para la innovación en salud. ¿Y qué es lo que estamos trabajando nosotros desde acá, desde el Ministerio de Salud? Ay, perdón, no sé por qué no pasa. Voy a volver a dejar de compartir. Voy a volver a compartir, por favor. Sí, no hay problema. Disculpen. ¿Me van a ayudar acá? Un momento, por favor. No sé por qué no se puede compartir. A ver, por favor. Muy bien. Eh, Como estábamos conversando, la inteligencia artificial puede aumentar la capacidad de los proveedores de atención de la salud para mejorar nuestro proceso de atención, sobre todo en niveles de primer nivel de atención, para proporcionar un tamizaje, un diagnóstico más cercano y optimizar nuestros planes de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud, en el 2021, en relación a la ética y gobernanza de la inteligencia artificial, habla de que la IA puede aumentar la capacidad de los proveedores de atención en la salud para mejorar esa atención al paciente, optimizar los tiempos también de detección y diagnóstico y proporcionar detecciones precisas, optimizando los planes de tratamiento. Nosotros lo que buscamos un poco es identificar algún caso sospechoso y sobre eso agregar el diagnóstico obviamente que corresponda y iniciar el plan de tratamiento que le corresponda. Nosotros vamos a hablar en esta presentación, voy a seguir a los 15 minutos, el contexto y marco regulatorio que tenemos en relación a la IA, qué es lo que estamos haciendo a futuro, cómo estamos trabajando los casos de tuberculosis con eficiencia y equidad y algunas conclusiones claves. Eh, Hemos implementado como Ministerio de Salud la inteligencia artificial en telemamografía. Esta estrategia conecta los establecimientos locales con radiólogos expertos para agilizar diagnósticos en zonas remotas, en zonas más alejadas, ayudados por una inteligencia artificial para un triaje automático, un tamizaje rápido y poder detectar en forma temprana casos sospechosos con cáncer de mama, según los planes que han sido aprobados desde el Ministerio de Salud por la DPCAM del 2025 al 2026.
Esta actividad se está trabajando con la Oficina General de Tecnologías e Informática, teniendo, basándonos en las normatividades que están actualmente aprobadas, con resoluciones ministeriales en relación a las definiciones que nosotros tenemos dentro de esta actividad, que es el modelo actual teleatiendo. Nosotros tenemos CIPRES consultantes y presconsultoras. Entonces, las CIPRES consultantes han sido dotadas con equipos de mamografía digital, tienen un tecnólogo médico asignado para poder hacer el procedimiento de la toma lógica, tienen los temas de sistemas de conexión a Internet, una computadora, se hace la toma y automáticamente la imagen viaja a un data center en el Ministerio de Salud, y hacia el otro lado está el centro de lectura con la IPRES consultora, donde está una estación de trabajo y tenemos los radiólogos que son los que empiezan a hacer la lectura. Esta tecnología y esta mecánica de trabajo está dentro de un plan de implementación de telemamografía en establecimientos de salud aprobado con esta resolución ministerial 614. La meta para el 2025 eran 40 establecimientos implementados con esta tecnología en 17 regiones, y nosotros creemos que podemos hacer, y estamos trabajando para ello, 2.000 telemamografías. La tecnología ha avanzado en estos tiempos. Estamos utilizando estos modelos básicamente para tamizaje, no es para diagnóstico. No reemplaza tampoco al recurso humano, simplemente es agilizar y acceder un método de tamizaje que nos permita identificar una probable lesión con la cual nosotros podamos actuar y tomar una decisión. La idea es reducir los tiempos de espera, obviamente priorizando las mamografías patológicas para la lectura del radiólogo. Eh, Hemos visto los pasos de implementación de la telemamografía. Estos son los hitos que hemos tenido desde marzo de 26, cómo vamos a ir expandiendo esta implementación en 10 establecimientos de salud. Hay un periodo de aprendizaje, hay que capacitar al personal en el manejo, obviamente, del equipo, pero también en el manejo de la inteligencia artificial. Se va a hacer una marcha blanca más o menos en junio en 10 establecimientos de salud. Evaluaremos los primeros resultados de esta implementación de inteligencia artificial en telemamografía, y a diciembre podemos tener resultados que nos sirvan a todos, a nosotros también, para poder tomar las decisiones y poder ir escalando, ¿no?, poco a poco en esta tecnología. Luego, nosotros también queremos presentarles cómo estamos trabajando los desafíos del brecha diagnóstico en el Perú a través de la inteligencia artificial, ¿no? Nos está fortaleciendo en relación a problemas de accesibilidad física. Tenemos problemas, obviamente, todos sabemos, de acceso a especialistas en las zonas más alejadas, remotas, y no logramos el acceso oportuno que quisiéramos a nivel de nuestro sistema de salud. Hay saturación de los servicios, hay escasez de los especialistas para una lectura masiva de imágenes, y una solución estratégica, ¿no?, que nos permita hacer un triaje, un tamizaje masivo y obviamente una opinión por el especialista que nos permita brindar una solución más estratégica y oportuna. Con la innovación, con la innovación de la IA tenemos un marco normativo que se ha ido construyendo desde marcos normativos internacionales y nacionales, que es lo que ustedes pueden apreciar en esta diapositiva. En relación a lo que son las leyes nacionales, tenemos la 31814 y su reglamento que regula la detección y triaje de la tuberculosis, ¿verdad?
Y tenemos un reglamento también, el 30287, que también habla de la Ley de Prevención y Control de Tuberculosis en el Perú, donde nos permite favorecer con nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, las acciones de prevención y control que nosotros debemos de realizar. Existe un manual operativo de la OMS también sobre tuberculosis, con los módulos de tamizaje sistemático de la TB, que hace que de una u otra manera la detección y el tamizaje para detectar casos de TB en forma más temprana con el sistema de inteligencia artificial y con los equipos de radiología portátil. Dentro de los documentos técnicos que nosotros tenemos en salud y protección de datos, nosotros tenemos nuestra norma técnica aprobada, la 221 del 2024, fue aprobada en diciembre del presente del año 2024, donde ya hablamos de radiología móvil más inteligencia artificial. También tenemos un documento técnico, plan de implementación de tecnologías en establecimientos priorizados y obviamente tenemos que resguardar los datos, la protección de datos personales, ¿no? De las atenciones que nosotros venimos realizando. Este es nuestro marco normativo que nosotros tenemos a la fecha para poder trabajar con esas tecnologías. Muy bien. Para los casos de implementación de la IA en tuberculosis, nosotros estamos trabajando actualmente con una sensibilidad superior al 95%, ¿no es cierto?, de detección de patrones. Vuelvo a decir, hacemos un tamizaje. Hay un filtro de ahorro que descarta casos negativos, reduciendo el uso de pruebas moleculares en casi un 66%. Y hay una agilidad, versatilidad, movilidad garantizada de la operatividad de esta inteligencia artificial que se puede hacer en online o en offline. ¿Qué equipos nosotros estamos utilizando para poder hacer la búsqueda activa de casos de tuberculosis en forma más temprana y trasladando al primer nivel de atención esta tecnología? Un equipo de biología molecular como el GeneSpert, un equipo de rayos X portátiles, que es lo que ustedes ven aquí, de equipos multidisciplinarios en salud, que son las brigadas. De implementación, ustedes pueden ver acá en este extremo inferior derecho cómo hemos ido implementando poco a poco. Primero Lima, porque concentra el mayor número de casos de TB, Lima y Callao. Teníamos 12 regiones sanitarias, luego hemos aumentado a 16 regiones sanitarias y pronto estaremos completando a 22 regiones sanitarias, donde buscamos ser más eficientes en este proceso de implementación y de detección de búsqueda activa de casos. Y como ustedes pueden apreciar en el extremo izquierdo de la diapositiva, nosotros estamos utilizando dos tipos de inteligencia artificial, una que se llama el Cat4TV y el otro que es el Cure. Ambos tienen un procesamiento para poder tamizar a través de estos sistemas con la radiología móvil para poder detectar en forma oportuna estos casos. Cuando nosotros hablamos un poco de los casos de implementación de la IA en tuberculosis y vemos la revolución diagnóstica que estamos ofertando y que estamos ofreciendo en el primer nivel de atención principalmente, un tamizaje con inteligencia artificial aproximadamente nos cuesta $1 y una prueba molecular masiva $13. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones y a los estudios que que hemos tenido y hemos revisado, y también a la propia experiencia del país que viene desarrollando esta innovación desde el año 2022 con ayuda de fondos externos, nosotros vemos de que hay una facilidad de poder tamizar con estos equipos portátiles y esta IA y poder identificar aquellos casos sospechosos para tuberculosis. De acuerdo al software que está implementado, nos permite a nosotros filtrar aquellos casos y poder hacerles inmediatamente una prueba molecular
que nos permita acercarnos a un diagnóstico definitivo. Entonces, esto es parte de lo que nosotros estamos realizando a la fecha y algunos resultados que nosotros tenemos al momento. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo esta estrategia de búsqueda activa de tuberculosis con los equipos de radiología, más inteligencia artificial, más biología molecular y las brigadas, y hemos establecido un tablero de mando, ¿no? Como parte del monitoreo de esa estrategia que estamos haciendo. Se hace la actividad regular en los establecimientos de salud, pero adicionalmente estamos haciendo estas intervenciones en grupos abiertos en comunidad, focalizados a través de la georreferenciación, donde tenemos los conglomerados de casos. También estamos trabajando en los intramuros y también en ciertas poblaciones vulnerables y de prioridad. A la fecha, nosotros hemos venido tamizando más de 196.000 personas. De ellas se han tamizado con radiología 194.000. Han salido con una placa anormal, de acuerdo a la inteligencia artificial, más de 22.000 personas. Se ha pedido hacer una prueba de biología molecular a más de 32.000 de estos pacientes que han sido tamizados. Se ha hecho la prueba bacteriológica de 25.000 y se ha obtenido un número de casos de 2.755 pacientes. La mayor cantidad son sensibles, pero también tenemos casos de resistencia a rifampicina. Entonces, como ustedes pueden apreciar en esta diapositiva, en esta gráfica, nosotros hemos venido trabajando, hemos intervenido diferentes poblaciones, los hemos clasificado como poblaciones cerradas, poblaciones semicerradas, poblaciones abiertas y los hotspots. Entonces, esta tecnología para nosotros nos ayuda primero a acercar en el primer nivel de atención un diagnóstico o un tamizaje más preciso, un diagnóstico que se confirma a través de la prueba molecular y obviamente la agilidad de poder atender a las personas y poder también ser más oportunos en el diagnóstico de los casos de tuberculosis. Algunas conclusiones claves: la innovación es una realidad operativa, no es una promesa, que es lo que nosotros venimos trabajando. Hay una articulación de las estrategias en salud pública bajo un pilar tecnológico, que es lo que venimos reforzando, y obviamente un compromiso con la investigación para poder salvar vidas con eficiencia y equidad. Lo que venimos realizando, articulamos con los diferentes subsectores. Estamos trabajando con el INPE, con el MINDEF y sus tres Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, de tal manera que podamos de una u otra forma fortalecer las acciones de búsqueda activa de casos en forma temprana, poder utilizar esta tecnología que nos ayude en los tiempos más oportunos, iniciar los tratamientos que correspondan de acuerdo a los resultados bacteriológicos, pero también está yendo de la mano para poder iniciar la terapia preventiva para TB. Esto es parte de lo que nosotros queríamos socializarles a ustedes y les agradecemos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Excelente presentación y también agradecerle por respetar el tiempo. A continuación presentamos la ponencia titulada Intervención telefónica basada en inteligencia artificial para el apoyo a cuidadores de personas con demencia, a cargo del magíster Javier Sánchez Calderón, quien es licenciado en Psicología Clínica y magíster en Investigación en Ciencias de la Salud. Es docente universitario e investigador en temas de salud, enfermedades crónicas, bienestar, autocuidado y prevención. Y actualmente se desempeña como asistente de investigación en el proyecto Impact Salud, de crónicas del Centro de Salud Global de nuestra universidad. Le recordamos que cuenta con 15 minutos para su presentación. Muy bien, muchas gracias. ¿Me confirma si se puede escuchar? Sí, perfecto. Muy bien, agradezco mucho, Diana. ¿Qué tal? Voy a ponerlo ahí, ya debería estar en pantalla completa. Muchas gracias. Sí. Eh, el día de hoy voy a compartirles justamente lo que acaban de
hacer la introducción, ¿no? Esta intervención telefónica parte de un proyecto mucho más grande, ¿no? Que es Impact Salud, que hasta el momento viene desempeñando y desarrollando sus funciones y sus operaciones en la Universidad Cayetano Heredia. Un poco de contexto para explicarles de dónde surge esta propuesta. Es acerca de la condición crónica, la enfermedad de la demencia, o las demencias, por así decirlo. Actualmente, que de hecho una de las más conocidas, las más comunes, es el Alzheimer, pero de hecho existen muchas más. En el Perú existe una gran incidencia de esta condición, ¿no? De hecho, hay un incremento de hasta el 124% en los últimos 3 años de pacientes que son atendidos en el sistema de salud en nuestro país. Para el 2050 se prevé que el incremento sea aún mayor y que cerca del 20% de adultos mayores tendrá algún tipo de demencia. Ahora, el tema y justamente la razón de esta investigación, de la propuesta y de esta ponencia es justamente los cuidadores de estas personas. Difícilmente quien aquí conozca y tenga cercanía con una persona con algún tipo de demencia, difícilmente se le puede imaginar a esta persona sin un cuidador. Probablemente inclusive desde estadios bastante tempranos de la enfermedad se necesita de alguien que la acompañe, cuide y asista en algún tipo de función o en el día a día. Es por ello que esta intervención, o al menos la fase en la que estoy trabajando, nos centramos justamente en los cuidadores. Por lo general son familiares directos, ¿no? Hijo, hija, primo, sobrino, hermano, etcétera, o cónyuge. Y por lo general, en su mayoría, mujeres. Estas personas suelen invertir hasta 12 horas al día en cuidados. De hecho, poco por las exposiciones anteriores veo que muchos de los que estamos aquí pues, somos adultos. Probablemente hayamos tenido cercanía con algún tipo de persona con estas características y probablemente hayamos visto cómo es el cuidado. De hecho, cuando se presenta la enfermedad, ya en un estadio inclusive moderado, eh, la evolución es bastante rápida, entonces el costo que eso genera y que representa pues, es bastante súbito y pues obviamente casi todo asumido por la misma familia. Hay algunas iniciativas desde el Estado, ¿no? Por ejemplo, Padomi, que de hecho su demanda pues, ha crecido desde la pandemia. Ahora, justamente esta propuesta lo que busca es ser un sostén, un acompañamiento para estos cuidadores. Aquí yo les he presentado algunas fotos, ¿no? De un compañero con el que tuvimos oportunidad de trabajar, fotógrafo Alex Kornhuber, justamente que retrata un poco la realidad de estas personas, ¿no? Esos cuidadores y de personas con demencia. Ahora, la propuesta que ha surgido en nuestro país que estamos nosotros desarrollando viene de una experiencia anterior positiva, que es, de hecho, la que voy a presentar aquí, que es el ecosistema de cuidado, el Care Ecosystem, que en Estados Unidos tiene una amplia data de evidencia de éxito y de eficiencia y de eficacia en cuidadores de personas con demencia. Se ha encontrado, de hecho, en diversas investigaciones, justamente a partir de esta intervención, una mejora en la calidad de vida tanto del cuidador como de la persona con demencia, a quienes estamos llamando diados. Por supuesto también que reduce el uso y la asistencia a servicios de emergencia, regula la medicación, no la desaparece, pero sí la regula, la controla y disminuye la polifarmacia inapropiada. Como pueden intuir, personas con estas características relacionadas a la demencia, pues además tienen comorbilidades como por ejemplo diabetes, hipertensión, etcétera. Además, genera menos costos de cuidado para la familia, sobre todo los costos inadecuados, innecesarios. Y por supuesto, además, como es un acompañamiento telefónico, es accesible. Tanto el cuidador como la persona con demencia no tienen que trasladarse fuera de su domicilio, reciben el cuidado y las orientaciones y la consejería dentro de su espacio diario. Este es un modelo de acompañamiento, como he estado mencionando, pues accesible y digamos en contextos de países de altos ingresos como Estados Unidos, pues factible de implementar. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer a partir de esta propuesta es, primero que nada, evaluar si es factible de implementar en nuestro país. No lo sabemos todavía porque, claro, experiencias anteriores en nuestro contexto no existen. Entonces, justamente
producto del trabajo conjunto con otras universidades de Reino Unido y de fondos también de ese país, se ha logrado tener esta propuesta bajo el modelo de un estudio de factibilidad. Ahora, voy a centrarme justamente en lo que pues, nos convoca a a este evento, ¿no? Que es cómo integramos la tecnología para potenciar ese tipo de intervenciones. Vale mencionar que la intervención original, digamos, de Estados Unidos, lo máximo de tecnología que usaba pues era pues, llamadas telefónicas tradicionales, ¿no? Por señal, ¿no? Celular y uso de Excel para registro de los datos, seguimiento, ¿no? de los pacientes y formularios en el sistema de RedCap, que seguramente por ahí alguno conocerá. Básicamente era eso. Entonces, en nuestro caso, lo que hemos querido como incorporar, adicionar como propuesta de valor tecnológica, es lo que voy a explicar a continuación. Primero que nada, voy a entrar un poco más en detalle acerca de cómo era estructurada esta intervención y cómo la estamos desempeñando a lo largo de estos meses. Primero que nada, es una intervención que dura 9 meses. De hecho, ya estamos empezando labores y funciones ya actualmente. Y como ya había anticipado, pues un acompañamiento telefónico. A lo largo de diversas temáticas que tienen que ver con medicación, seguridad, comorbilidades, derivación con otros profesionales, planificación a futuro y además bienestar del mismo cuidador. Son temas por los cuales va a ir transitando el cuidado, ¿no? Valga la redundancia, y a los cuales va a estar encargada una enfermera. La enfermera es la que va a estar, y las que ya están, de hecho, elaborando, entregando esta intervención a lo largo de estas temáticas que acabo de mencionar, que nosotros le llamamos protocolos. Ahora, esto está pensado específicamente en cuidadores de personas con demencia. Cuidadores informales, nadie de los cuidadores, de los participantes tiene un pago por esto, ¿no? Son familiares o personas allegadas a la persona con demencia, mayores de edad, que vivan en la misma ciudad y que tengan un celular. Idealmente con WhatsApp, pero principalmente un celular común y corriente, ¿no? Esto lo estamos desarrollando en 4 regiones del país: Iquitos, Huancayo, Lima y Tumbes, que es donde usualmente los proyectos en crónicas han tenido contactos previos. Y bueno, el centro de labores actualmente es en la sede de San Martín de Porres de la universidad. Ahora, justo lo que mencionaba hace un momento, ¿qué cosa es lo tecnológico en todo esto? Pues producto del trabajo interdisciplinario con diversos actores, ingenieros, comunicadores, em, administradores en salud pública, médicos, psicólogos, etcétera, hemos sacado adelante una plataforma, ¿no? Que le llamamos la plataforma de cuidado y un chatbot, un asistente virtual, que ahora voy a explicar. Entonces, cada una de estos elementos nosotros lo hemos convertido pues en un proyecto, una intervención a participantes que estamos convocando en cada una de estas regiones. Ahora, vale señalar que son personas que han tenido ya un diagnóstico previo de demencia, de una fase previa de esta investigación. Entonces, ellos vienen ya con un contacto y que tienen alguna noción acerca de nosotros, de lo que venimos desarrollando en este proyecto. Ahora, cuando ya ingresan a a la intervención como tal, se les da la bienvenida y nuestro trabajo va a estar apoyado en estos dos elementos que he mencionado hace un momento, ¿no? La plataforma, o sea, las llamadas telefónicas están sostenidas, no se hacen directamente desde el celular, sino que es un sistema que hemos integrado tanto de almacenamiento de datos del proveedor de Amazon, de los servidores de Amazon, vinculado a un call center, a un servicio de call center llamado Twilio, que es donde se registran, graban, programan llamadas y vinculado a un asistente virtual que está fundado en el lenguaje y en los recursos de OpenAI, de inteligencia artificial. Ahora, esto nos va a servir para las funciones que estamos aquí viendo en la pantalla, ¿no? Programación de llamadas, grabación automática de ellas, registro de datos en nuestro sistema de plataforma, ¿no? De la plataforma de cuidado, seguimiento de los casos, evaluación de todos estos procesos, todo está ahí detallado. Ahorita voy a mostrar como una captura para que vean cómo es que se utiliza. Y además el asistente virtual que nosotros lo hemos vinculado a un WhatsApp, un usuario WhatsApp de business
que lo que busca es que las personas, los cuidadores, escriban allí como cuando uno tiene estos asistentes virtuales del banco o de algún otro tipo de sistema o servicio. Entonces, la idea es que ellos escriban y resuelvan sus preguntas, sus dudas, tengan nosotros le podemos enviar documentos a través de allí, como cualquier asistente de estos que tenemos en WhatsApp. Y esto, como decía, a lo largo de los 9 meses que pues aquí los lo podemos visualizar, ¿no? Se les da la bienvenida, tenemos algunas llamadas de seguimiento y luego en el mes número 9 tenemos la llamada final. Entonces, esto lo hemos construido fruto, como decía, del trabajo interdisciplinario con diversos actores y actualmente nosotros nos logueamos en esta plataforma que, bueno, el front-end, ¿no? La interfaz es lo que ustedes ven aquí. Y nos permite realizar directamente las llamadas desde aquí, que se graban automáticamente. Las grabaciones se pueden escuchar directamente desde aquí. Tenemos contadores acerca de cómo vamos con el trabajo diario. El uso del chatbot, este asistente virtual de WhatsApp, lo podemos ver aquí resumido. Nosotros hemos entrenado a este asistente virtual para que resuma y categorice las interacciones con él. Y bueno, hay otras funciones como pueden ver aquí, ¿no? Podemos ver el listado de pacientes, el calendario, fruto de la programación, ¿no? De las llamadas, y algunas otras funciones en general. El asistente virtual es uno que podemos ver aquí, que hay un ejemplo, ¿no? de interacción en el que, por ejemplo, yo le he preguntado aquí, necesito ayuda con mi padre que tiene demencia, ¿no? Y me contesta y tal. Ahora, lo que hemos hecho aquí es ingresar un prompt mucho más específico, no es simplemente ChatGPT que está como puesto en WhatsApp, sino que le hemos instruido e indicado qué temáticas contestar, qué temáticas no contestar. Le hemos instruido que, por ejemplo, preguntas relacionadas directamente con la demencia deberían ser respondidas de manera precisa, cuidadosa, ¿no? Y algunas otras, como por ejemplo pueden ver aquí abajo, ayúdame con la tarea de mi hija, le hemos instruido que no las conteste, básicamente, ¿no? Que se centre solamente en lo que atañe al proyecto, ¿no? Ahora, esto nos genera una serie de necesidades de evaluación, ¿no? Como pueden ustedes ver aquí, nosotros estamos haciendo un seguimiento del promedio de llamadas, duración de ellas, veces que le timbramos a la persona, hasta ellos es bastante útil. De hecho, hay regiones como Iquitos donde las personas tienen una práctica que estamos viendo de que no usan el celular como en otras regiones quizás que tienen el celular en el bolsillo, lo dejan en casa, lo dejan en la mesa. Entonces ahí hace falta bastantes intentos de llamada, por ejemplo, ¿no? Tenemos también una lista de chequeo de estructura de las llamadas para que no se nos pierda de vista nada. Aquí tenemos más de una consejera trabajando, entonces necesitamos que la entrega de esta intervención sea más o menos homogénea, ¿no? Además, número de mensajes enviados al asistente virtual también es algo que estamos haciendo seguimiento. Y bueno, y además de ello, vamos nosotros a realizar evaluaciones cualitativas, ¿no? Por ejemplo, luego, cuando termine esto en el último mes, vamos a hacer entrevistas a los cuidadores, también al equipo, a las enfermeras que están entregando esta intervención, y vamos a hacer un análisis de contenido de las conversaciones, que eso es uno de los mayores retos que tenemos actualmente. Ahora, nos deja también preguntas quizás sin resolver en este momento, que podemos luego quizás ahí debatir y escuchar otras perspectivas, ¿no? Por ejemplo, la plataforma, cómo hacer que la plataforma tenga características específicas, ¿no? Pero sin perder practicidad. Algo que estamos debatiendo mucho con el ingeniero que está desarrollando esto es si la hacemos demasiado específica, demasiado personalizada, puede no ser capaz de responder a situaciones que no hemos previsto, ¿no? Por ejemplo, el cambio de cuidador. Algo que estamos viendo bastante es que los cuidadores no son estables en el Perú. Cambian constantemente, se reparten el cuidado entre hermanos, entonces eso la plataforma le está costando un poco hacer seguimiento de ello, ¿no? Porque las llamadas están vinculadas a un solo número de teléfono. Agregar otro o cambiar de número es algo que está siendo bastante retador, por ejemplo. Ahora, otro reto que estamos ya viendo es que la inteligencia artificial, cómo hacer que reduzca la carga, ¿no? de trabajo, pero sin perder esta satisfacción del usuario, ¿no? en su uso, así valga la redundancia. Estamos tratando de que, como mencionaba hace un rato, responda directamente a consultas relacionadas a la demencia
pero que sin perder precisión y, por supuesto, el manejo ético y metodológico del estudio. Entonces, allí hay un balance, ¿no? Que estamos tratando de buscar, ¿no? Eh, Sin tener que perder demasiadas horas entrenándolo, ¿no? A veces pareciera que necesitamos darle mucha más información a la inteligencia artificial y al desarrollo de respuestas que podría, si bien buscar satisfacción en el uso de los cuidadores, ser muy trabajoso a nivel operativo. Ahora, hay procesos otros que pueden ser más automatizados, pero estamos tratando de identificar dónde poner todas nuestras balas, ¿no? Hay algunos que quizás sí nos garantizarían mayor adherencia en los cuidadores, pero que a lo mejor no valen mucho la pena, porque claro, este es un estudio bastante pequeño. Algo que no mencioné es que nuestros participantes al final del reclutamiento van a ser 92, perdón, 64 personas asignadas a este grupo de la intervención. Entonces, es un grupo bastante pequeño, ¿no? Por lo cual, entonces, algunas estrategias podrían no ser tan útiles. Otras preguntas que tenemos aquí son cómo generar confianza en los usuarios. Algunas regiones podrían no estar tan familiarizadas con el uso de asistentes virtuales. Y finalmente, cómo ajustar el entrenamiento de la generación del lenguaje, justamente que era algo que ya estaba mencionando antes, según las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del estudio. La demencia es una condición que va evolucionando rápidamente, entonces algo que puede haber sido planificado o previsto ahorita podría no concordar con algo que surja después en el futuro. Entonces son algunas preguntas que hemos ido descubriendo a lo largo del estudio a lo largo, o sea, hasta el momento que venimos trabajando. Como ustedes han visto, vamos a terminar esto el próximo año todavía, hacia septiembre más o menos. Así que probablemente sean preguntas que se vayan respondiendo en este tiempo. Este es el nombre de la intervención y del proyecto Conecta dentro del estudio de Impact Salud y mi nombre es Javier Sánchez. Les agradezco por el espacio. Muchas gracias, Javier, por la excelente propuesta. Bueno, ahora para la última presentación de este bloque, presentamos a Carlos Guayanay Espinosa, quien es magíster en Ciencias de Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y coordinador de investigación del Centro de Investigación de Salud Materna e Infantil Mamaguagua de nuestra institución. Su ponencia lleva por título Inteligencia Artificial para una salud pública basada en evidencia, innovación en la revisión científica y el análisis estadístico. Le recordamos que dispone de 15 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias, Diana. Voy a hacer una presentación bastante breve, pero creo que bastante relevante, así que muchas gracias por la invitación también, porque es un tema que hoy nos está acompañando todo el tiempo y creo que es importante comenzar a contar un poco nuestras experiencias y también las aplicaciones futuras que podríamos tener. De hecho, voy a estructurar en 6 partes mi presentación. La primera parte quiero contarles un poquito la experiencia personal. Pero la experiencia personal tiene que ver mucho con el tema también cómo estamos conviviendo con los cambios tecnológicos de este momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las primeras experiencias en lo personal del uso de la IA? Pues en realidad comenzaron con eventos no académicos, ¿no? De hecho, me recuerdo a uno de mis primos que estaba llevando una maestría en epidemiología, pero en una conversación no académica me habló de la IA y quiero que noten la atención con la reacción inicial que yo tuve al inicio, que creo que es una reacción que estamos viendo ahorita en el sistema universitario, consciente y consciente e inconscientemente, pero que es clave para ver los pasos que necesitamos discutir en temas de investigación. Mi opinión fue de alerta y mi recomendación fue de evitar su uso. Estamos hablando más o menos hace 1 año y medio, 2 años. Luego, en otra actividad no académica, donde teníamos que revisar una encuesta con mi hermano también, que venía de una maestría también vinculada al tema del marketing, identificamos propuestas de la inteligencia artificial bastante razonables y bastante estratégicas para la encuesta que estábamos pensando realizar. Por lo cual, ahí marcó un poquito la brecha, el punto donde dije, acá hay algo que no conozco, en verdad que no conozco, pero que vale la pena aprender. Y dentro de la docencia hay 2 experiencias que resumen, no fueron las únicas, pero 2 experiencias que resumen. Una primera, donde mi estudiante más destacada en un taller para ya preparar los trabajos académicos,
En la última entrega me entregó un trabajo con una sección que no conectaba, estaba muy bien redactada, pero no conectaba directamente con lo que implicaba la parte del trabajo académico. Pues hablaba de investigación, hablaba de diseños que no habían sido desarrollados como tal. Y entonces le dije, por favor, que tenía 24 horas y que quería que revise profundamente su texto y que lo haga ella sin ayuda tecnológica. Y la redacción la mejoró grandemente, ¿no? Me presentó un buen trabajo, pero la experiencia previa me marcó como un docente, porque la pregunta era si yo estaba preparado, o sea, fuera de que uno puede pensar, bueno, le puedo jalar, puedo hacerle una prueba, de repente de presentación oral para poder comprobar que conozca. Fuera de eso, la pregunta más relevante que me quedó de esa experiencia es si yo estaba preparado como docente para poder detectar la inteligencia artificial. Esta experiencia luego se ha repetido, pero por eso ya estaba preparado y para eso también he tenido estrategias para evitar. No abordaré sobre el tema docente en esta presentación, pero es un reto y un desafío bien importante como docentes porque ya lo estamos viviendo cada semestre y cada semestre personalmente estoy viendo un incremento masivo en el uso, a pesar de las prevenciones y estrategias que estamos utilizando. Entonces, hasta este punto quisiera que diferenciemos las preguntas clásicas de las preguntas estratégicas, ¿no? La pregunta clásica es, ¿estamos preparados como docentes para el uso, para este nuevo periodo de la inteligencia artificial en el tema docente? Y la otra pregunta en el tema de investigación es, ¿estamos preparados para la IA en el campo de la investigación? Yo creo que estas son las preguntas clásicas que al inicio nos hemos planteado, pero que en realidad ya no estamos para esas preguntas. O sea, partía un poco de lo clásico para preguntarnos de cómo utilizamos la IA para mejorar nuestra enseñanza, por ejemplo, y cómo regulamos el uso para evitar malas prácticas. Y en el tema de investigación, cómo utilizamos la IA para mejorar nuestras investigaciones, pero también la misma pregunta, cómo regulamos su uso para evitar malas prácticas. Y para mí, en este primer punto, para hacer una pequeña pausa, ese es un punto de discusión bien importante. Creo que el épica nos puede traer y generar un espacio muy importante. Voy a dar una recomendación al final, porque ya no estamos hablando si vamos a poder utilizar, si ya llegó, ya la inteligencia artificial ya está con nosotros, pero creo que la pregunta que tenemos que definir es cómo manejamos esta inteligencia para que sean ventajosas, pero también cómo las regulamos, porque claramente también tienen algunos riesgos. Es muy interesante a lo largo de la tarde de que ya varias investigaciones están utilizando y le están utilizando bastante bien. Voy a contar algunas experiencias propias del centro de investigación en el cual ya hemos utilizado como herramienta para el desarrollo de investigación, pero en puntos muy puntuales que creo que pueden expandirse un poco más incluso. En investigación y docencia, entonces, la pregunta ya no es si es viable o no el uso de la IA. Las preguntas y acciones deben focalizarse en cómo la regulamos, cómo le sacamos el máximo beneficio para nuestros estudiantes y los proyectos de investigación que estamos realizando. Creo que ese es un punto clave y esto es bien importante porque vengo también a compartir cierta información de, por ejemplo, cuántas publicaciones tenemos de inteligencia artificial en PubMed. El incremento de las publicaciones de inteligencia artificial ha sido masivo. Lo que se producía en el 2015, que está por acá, ¿no? El 2015, básicamente representaba el 3% de lo que se ha publicado en 2025. Entonces, grandemente ya el número de publicaciones y las aplicaciones que hemos visto hoy día, ¿no? En diferentes campos de la salud, o en el tema geográfico, o en el tema educativo, son tan masivas que el número de publicaciones es bastante drástico. 3% era lo de 2015 a lo que se está publicando en 2025. Pero más interesante es comparar los periodos. Si vemos esta presentación acá, podemos observar que antes de 1982 solamente había habido 16 publicaciones referidas a inteligencia artificial. Miren el crecimiento. En el primer periodo solamente se había publicado 0.02 de lo que se ha publicado en el último periodo del 2016 al 2025. En el segundo periodo se han publicado 0.65%, menos del 1%. El tercer periodo ya superamos el 1%, hemos llegado a 2.59%, ¿no?
y en el cuarto periodo 16%. Entonces, este es también un pantallazo de cómo la historia de la investigación va a cambiar totalmente con la inteligencia artificial. Y nuevamente, esta evidencia también me permite afirmar que ya estamos viviendo este cambio de paradigma y que la inteligencia artificial nos está acompañando en diferentes campos. Algunas ventajas que podría resaltar para comentar un poquito ya la experiencia que tenemos en el centro es la aceleración de análisis de datos, ¿no? Ya actualmente los software estadísticos están haciendo uso también de inteligencia artificial, por lo cual ya hemos pasado de pasar a análisis de 20.000 datos, por ejemplo, de la Encuesta Nacional Demográfica de Perú o la ENAO, a ya tener este procesamiento de millones de datos del Internet, ¿no? El scraping web, por ejemplo, ¿no? Mayor precisión en la detección de patrones también. Si bien como epidemiólogos tenemos formación en poder detectar patrones estadísticos, muchas veces también la inteligencia artificial en el campo del análisis de datos nos permite detectar patrones que no eran tan obvios, pero que pueden ser válidos de poder interpretar o analizar. Y lo que nos ayuda también este segundo punto es poder detectar variables que puedan ser modificadores de efecto que hacen que nuestros modelos epidemiológicos sean mejores en los análisis. También hay la posibilidad de hacer automatización de tareas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, algo que estamos utilizando bastante actualmente en el centro de investigación es que, por ejemplo, ya tenemos scripts para descargar base de datos de la ENES anualmente, ¿no? Entonces, anualmente se publican más encuestas, y automáticamente se van descargando las bases de datos para los nuevos análisis que tenemos para cada año en el centro. La expansión de la investigación cualitativa asistida también ha mejorado bastante. Si bien ya teníamos softwares, hoy nos pueden ayudar a identificar patrones para poder sistematizar mejor la información, incluso en encuestas cualitativas. Por otro lado, también ya nos permite diseñar mejores modelos predictivos. Esto se conecta mucho con la identificación, por ejemplo, de patrones y modificadores de efecto. También me parece súper importante lo que nos está dando la inteligencia artificial también en el acceso inteligente a literatura científica, ¿no? En este punto, por ejemplo, lo voy a abordar un poquito más adelante también en detalle, nos ha permitido mejorar las estrategias de búsqueda bibliográfica, y esto se conecta también con el gran uso masivo que estamos haciendo en pregrado y en posgrado en Cayetano para las revisiones narrativas y los scoping review, ¿no? Entonces, el establecer la estrategia manualmente es súper importante, lo seguimos enseñando, pero es súper interesante la evolución que estamos teniendo en las estrategias de búsqueda bibliográfica, por ejemplo, para revisión narrativa y copy review, utilizando inteligencia artificial. Y eso es súper interesante porque además nos genera la oportunidad de poder tener estrategias de búsqueda bibliográfica personalizadas para cada tipo de buscador, para PubMed, digamos, con la lógica del mesh, o otro tipo de buscadores que tranquilamente nos puede dar sugerencias relevantes. También, ya un poco más avanzado, nosotros en el centro no lo hemos trabajado todavía, pero ya está descrito también la nueva generación de experimentos y prototipos, ¿no? Para generar diseños experimentales, que ya lo hemos visto en la presentación del día de hoy, y lo están aplicando, por ejemplo, para el diagnóstico de ciertas enfermedades, ¿no? Bacterianas y no bacterianas. Y por otro lado, algo que hay que reconocer de la inteligencia artificial, y que creo que esta es la gran oportunidad que tenemos en Cayetano de poder expandir como un centro clave de formación de investigadores, es la democratización de la investigación. Creo que el uso de la inteligencia artificial nos puede permitir una siguiente etapa de poder expandir todo lo que nosotros hemos aprendido y enseñamos en Cayetano, y poder expandirlo de repente a un territorio más amplio a nivel nacional. Ya lo estamos haciendo con educación continua, pero creo que tenemos una oportunidad mucho más grande. Todo suena bien bacán, todo suena bien y todo suena súper positivo, pero también hay que recordar cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial. De hecho, una pregunta por sentido común que nos tenemos que hacer, y la sabemos, y de hecho creo que en el anterior bloque han hablado sobre el tema de las revistas predadoras, ¿no? Las malas prácticas de investigación. Sabemos de por sí que la web, la calidad de información, la información de calidad que no sea fake news, por ejemplo, es muy corta. Estamos hablando probablemente de alrededor de 10 o 15%, y eso es de la información. Y lo mismo también sucede con las revistas científicas, ¿no? Como ustedes saben, tenemos los cuartiles, pero incluso con los cuartiles más altos estamos teniendo revistas que están siendo, digamos, excluidas de las bases de datos más importantes del mundo.
Entonces, cuando nosotros usamos IA, la IA suele utilizar la información disponible. Sabemos que el 100% de estudios no siempre son de calidad. Por lo tanto, cuando usamos la IA que implica el uso de información publicada, es súper importante que pueda ser tamizada y analizada por un especialista en el área. Ya nos ha pasado también, después de contar todo lo bonito, también que la IA puede usar de manera equivocada la información o no ser precisa. Por lo tanto, como también lo han mencionado varios de los ponentes el día de hoy, la inteligencia artificial viene para ayudarnos a mejorar los tiempos, ser mucho más efectivos, pero no nos va a reemplazar como especialistas en las áreas. Eso es bien importante recordar también como parte de este evento. Las personas hoy somos más importantes que nunca porque esa información tecnológica sistematizada también implica algo de humanización, pero sobre todo, además, más que un pero, es adicionalmente además asegurar la calidad de la información. Por lo tanto, el tamizaje y el análisis de todos estos procesos por una persona especializada hoy es más importante que nunca y por eso la pregunta es, ¿cuánto de nuestra formación en posgrado, por ejemplo, está viniendo acompañada del tema de inteligencia artificial? Y regreso a ese punto porque las conversaciones que inicialmente comenté desde un espacio no académico, lo realicé con personas que estaban preparándose en posgrados de alto nivel, donde ya les estaban enseñando inteligencia artificial como parte de la currícula. Entonces, creo que ese es un punto importante también como segundo punto para dejar en esta presentación. Respecto a las innovaciones que hemos ya aplicado de la inteligencia artificial en la práctica de investigación, ahora sí ya me voy a concentrar en la parte de investigación, es respecto, por ejemplo, a la búsqueda semántica, la expansión de sinónimos, optimización de keywords por buscador. Porque en algunos casos, por ejemplo, en la terapia física que tenemos en la universidad como parte de las carreras, no siempre vas a encontrar un mesh preciso o no vas, incluso en el DEX de la OPS, cuando vas a buscar el keyword, no lo vas a encontrar. Pero interesantemente, la inteligencia artificial te puede sugerir keywords estratégicos o sinónimos, con lo cual tu afinamiento de tu estrategia de búsqueda bibliográfica mejora. Esto puede servir desde para escribir un artículo en cualquier área, pero sobre todo cuando tenemos que escribir revisiones narrativas y scope and review, que los estamos usando bastante como parte de las alternativas de graduación con acierto en la universidad. También nos permite mejorar los screening automatizados, detección de autoduplicados, clasificación rápida. Si bien hoy tenemos diferentes software, por ejemplo, como el Ryan para revisiones sistemáticas, hoy la inteligencia artificial, a partir de matrices en Excel que uno puede preparar manualmente incluso, te puede ayudar a detectar duplicados y te puede ayudar a una clasificación por tipología. También ya hemos aplicado, y de hecho también hay software, de hecho en la presentación anterior del doctor de educación, el profesor de la Facultad de Educación, nos mostraba parte de los softwares. Hay software que ya te están ayudando, por ejemplo, a poder seleccionar artículos según los criterios de elegibilidad. La inteligencia artificial, con los software especializados y otros software que tú puedas entrenar, te permite también poder seleccionar artículos según los criterios de inclusión y exclusión que es establecido en el protocolo. Y lo otro es la extracción automática de datos, ¿no? Y los análisis temáticos, que en el caso de la investigación cualitativa ya está funcionando. Por lo tanto, en el tema de búsqueda semántica nos está ayudando a reducir muchos los tiempos, porque el afinamiento de las estrategias de búsqueda podría demorar más, pero hoy con mucha certeza puedes hasta poder comparar el mesh, el DEX y la inteligencia artificial y tú mismo sacar tus conclusiones. Nuevamente, la persona es súper importante. Por lo tanto, el entrenamiento que estamos teniendo con los investigadores es apóyate de la inteligencia artificial, pero que no sea tu única herramienta para que tengas tres opciones de análisis. Propones la estrategia de búsqueda, está ayudando un montón en la estrategia de búsqueda bibliográfica. En los screenings automáticos y detección de duplicados también nos está ayudando un montón. Muchas veces hay artículos que no son relevantes para nuestra revisión narrativa, o que son duplicados o que son antiguos, ¿no? Y ya básicamente, desde el título hasta el abstract, podemos tener un primer filtro, con lo cual no nos hace el trabajo, pero sí nos podría ayudar a reducir los tiempos de revisión. Y ya una cuestión mucho más avanzada es el uso cuando ya tenemos los artículos, de poder detectar con los criterios de inclusión y exclusión
poder detectar artículos que son los más potenciales a ser incluidos en una revisión narrativa o un scoping review. Y finalmente, ya el desarrollo de mapas, resúmenes, que nos pueden ayudar incluso a poder esquematizar la estructura del artículo final. Vamos a terminar entonces con la parte en el tema de innovación científica respecto a la revisión. La IA nos está ayudando sobre todo en la eficiencia, en la exhaustividad y calidad de las revisiones, ¿no? Y eso es importante porque al reducir esta carga nos está permitiendo la posibilidad de poder, digamos, invertir mucho más tiempo en los análisis más complejos que normalmente la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Por lo tanto, un mensaje que quiero recalcar como tercera vez es que la inteligencia artificial no reemplaza al investigador. Finalmente, para la parte estadística hemos tenido muy buenas experiencias, por ejemplo, para el análisis y predicción avanzada de grandes volúmenes de datos, para personalizar los análisis según el contexto poblacional, donde nos permite incluso poder sugerirnos algunos modificadores de efecto en los análisis epidemiológicos, la optimización de la calidad metodológica mediante el uso de inteligencia artificial para detectar de repente inconsistencias o sesgos en los análisis. Un ojo bien entrenado podría detectar un mal análisis de datos, pero el acompañarnos con la inteligencia artificial nos ayuda a mejorar ese perfil de detección de errores o inconsistencias. También, algo que es súper importante como cuarto punto, es el tema de la mejora de los scripts en Stata o R, Python. Antes, hace 10 años, yo recuerdo en los grupos de investigación, cuando teníamos problemas en poder usar algunos códigos para algunos análisis más complejos, teníamos que hacer reuniones vía Skype, porque ya usábamos ya, digamos, la comunicación virtual con nuestros colegas de otros países o en el mismo país, pero para poder discutir cómo podíamos corregir el código o qué alternativas teníamos. O revisar la parte del help en Stata o las ayudas que pueden haber en R. Hoy estas consultas las podemos hacer en tiempo real y podemos tener alternativas de solución bastante rápidas, con lo cual reducimos los tiempos también de solución. Así que el repaso rápidamente es esto, ¿no? La mejora de los scripts nos está ayudando un montón a mejorar las funciones, validaciones adicionales, nos reduce un montón los tiempos, por lo tanto ganamos más tiempo en poder dedicarnos a desarrollar una discusión mucho más compleja. Esto, por ejemplo, lo hemos utilizado para este paper que ha sido publicado hace un par de años sobre COVID, que hicimos un trabajo con un equipo de Brasil y con un equipo de Hopkins. También el tema de optimizar la calidad metodológica para detectar inconsistencias y sesgos. Eso también lo hemos aplicado también con un equipo de Hopkins, que está acá. Ha sido publicado también en 2025, este año, enero del 2025. Y también la personalización de análisis según el contexto. Como les decía, esto nos está ayudando un montón a poder dar identificar mejor y ser mucho más consciente de cómo manejamos las variables confusoras o modificadores de efectos relacionados a nivel poblacional. El último punto no lo hemos utilizado todavía, está pendiente de validar, pero ya hay evidencia masiva de su uso, que es justamente básicamente eran ya los análisis en vivo, ¿no? Que cuando tú planteas análisis, ese análisis puede ser retroalimentado constantemente y podría mejorarse en tiempo real. Eso todavía no lo hemos utilizado, pero es nuestra siguiente agenda de investigación también usando inteligencia artificial en el sector. Algunas recomendaciones finales, ya cerrando, y es mi último slide, es que realmente con todo lo que estamos viendo en la sesión del día de hoy, que yo en verdad más que ser presentador, he sido oyente de los profesores que he visto las cosas fabulosas que están avanzando en los últimos 7 años, ni siquiera los últimos 3 años, los últimos 7 años, es que yo creo que sí es importante ya contar con un comité institucional con funciones muy específicas para regular el uso de la IA. Porque de alguna forma, creo que en este evento se muestra que el uso de la IA está siendo ya bastante utilizada casi masivamente, por al menos los ponentes lo hemos presentado así, pero digamos, sí necesitamos discutir hasta qué punto podemos utilizar y hasta qué puntos no. Por ejemplo, algo que no he planteado acá es el uso de la radiación, porque es algo que, por ejemplo, personalmente creo que debemos discutirlo mucho más a fondo porque tiene más riesgos, pero eso se puede discutir justamente con un comité que pueda priorizar qué herramientas
pueden ser de mayor utilidad y ventaja y beneficio para la investigación y para nuestros estudiantes y difundirla masivamente. Y eso permita justamente tener normas mucho más claras de cómo regular la IA en aplicaciones de investigación. Pero personalmente como docente, además, me interesa mucho que discutamos cómo luego eso lo extendemos a la docencia, ¿no? Dado que, digamos, el uso está siendo muy masivo, pero, digamos, la revolución todavía no está yendo a la misma velocidad. Muchas gracias por la invitación, así que me quedo para las preguntas que puedan haber. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente presentación. Y para cerrar este bloque, quiero invitar al doctor Miguel Sarabia Rojas, quien es doctor de estomatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es jefe del Departamento de Clínica Estomatológica y coordinador de los cursos de inteligencia artificial aplicada a la estomatología y a las ciencias de la salud en nuestra universidad. Además, es miembro de TG Dental, iniciativa global de IA para la salud impulsada por la OMS, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, WIPO. Hoy nos presentará la ponencia titulada Del algoritmo al paciente, decisiones seguras con una IA responsable. Le recordamos, doctor, que cuenta con 15 minutos para su presentación. Adelante. Ya vemos su presentación, doctor, pero no logramos escucharlo. ¿Qué tal ahora se escucha? Sí, ahora sí. Adelante, por favor. Gracias. Eh, Vamos a realizar los 15 minutos que estaba programado y les voy a compartir de qué se trata esta presentación. La primera parte es un trabajo realizado de 34 referencias bibliográficas y que han sido sintetizadas en un video con una herramienta asistida con inteligencia artificial. Así que los invito, estoy seguro que lo van a disfrutar. Hoy vamos a ver cómo la inteligencia artificial está, bueno, básicamente cambiando las reglas del juego en la odontología. Y es que lo que parecía ciencia ficción hace nada ha pegado un acelerón increíble, sobre todo en estos últimos años, entre 2020 y 2025. Así que vamos a meternos de lleno. Claro, la primera pregunta que nos viene a todos a la cabeza es la de siempre, ¿no? Oye, ¿me va a acabar atendiendo un robot en vez de mi dentista? Es la duda del millón, es totalmente lógico. Pero como vamos a descubrir, la realidad es bastante más, bueno, más interesante que eso. Pues aquí está el quid de la cuestión. La palabra clave no es reemplazo, es potenciación. Toda la evidencia apunta a lo mismo. La IA no ha venido para quitarle el trabajo al dentista, sino para darle superpoderes, por así decirlo, para que sea más preciso, más rápido y más eficiente. Y ese es el cambio de mentalidad fundamental. Y la mejor forma de entenderlo es con la metáfora del copiloto clínico. Pensemos en ello. El piloto, que es el profesional, sigue llevando los mandos del avión. Siempre. Pero tiene a su lado un copiloto súper avanzado que le da información, le ayuda a navegar por situaciones complejas y le avisa de posibles problemas. Pues eso, justo eso es lo que la IA empieza a ser en una consulta. De hecho, esta frase viene directamente de la investigación científica. Y lo clava, de verdad. La idea no es quitar el juicio humano de la ecuación, para nada. Se trata de darle más herramientas, de enriquecerlo con una capacidad de análisis de datos que, seamos sinceros, para una persona sola sería imposible de manejar en tiempo real. Este copiloto del que hablamos tiene un nombre un poco más técnico. AICDS. Son las siglas en inglés de Sistemas de Apoyo a la Decisión Clínica con IA. Dicho de forma sencilla, son programas que mastican cantidades enormes de información para ofrecer al profesional un apoyo inteligente justo cuando tiene que tomar una decisión. ¿Y cómo funciona exactamente? Pues es bastante intuitivo. Primero, el sistema se empapa de los datos del paciente, sus radiografías, su historial, todo. Después, compara esa información con bases de datos gigantescas, que tienen miles y miles de casos y estudios. Y por último, le da al profesional sugerencias y posibles vías de acción. Pero ojo, la última palabra la tiene siempre el dentista. Vale, muy bien en la teoría, pero ¿cómo se aplica esto en el día a día de una clínica? Si nos fijamos en la evidencia más reciente, este copiloto ya está echando una mano en 3 áreas clave: ver mejor, planificar con más detalle y predecir posibles problemas. Donde más se ha avanzado, sin ninguna duda, es en el diagnóstico por imagen.
Los algoritmos de IA son buenísimos, de verdad, detectando caries que apenas se ven en una radiografía o marcando con una precisión milimétrica las estructuras en un TAC dental, algo que es oro puro a la hora de planificar una cirugía. Pero esto no se queda solo en la radiología, que es lo más interesante. La IA se está expandiendo a todas las especialidades. En ortodoncia, por ejemplo, automatiza análisis que antes llevaban un montón de tiempo. En endodoncia ayuda a predecir si un retratamiento va a funcionar o no. Y en periodoncia es súper útil para saber qué pacientes tienen más riesgo. O sea, nos ayuda a ver mejor, a planificar con más cabeza y adelantarnos a los problemas. Y el impacto de la IA no se queda solo dentro de la clínica, ¿eh? También está transformando por completo la manera en que se forman los futuros dentistas. Vamos a ver ese papel que está adoptando como nuevo tutor digital. Con la llegada de herramientas como ChatGPT, las reglas del aprendizaje han cambiado. De repente, los estudiantes tienen un tutor virtual disponible 24/7 que puede crearles casos clínicos a medida para que practiquen o incluso echarles una mano para organizar un trabajo académico. Claro, esto tiene sus riesgos, no nos engañemos. Existe el peligro de las alucinaciones de la IA, que básicamente es cuando se inventa datos que suenan muy creíbles o que se genere una dependencia excesiva. La solución, pues pasa por meter en los planes de estudio una alfabetización en IA. Es decir, enseñar a los estudiantes a preguntar bien, a ser críticos con las respuestas y sobre todo a verificar siempre la información. Y esto nos lleva a un punto que es importantísimo. Una herramienta tan potente necesita unas reglas del juego muy claras para que sea segura. Así que hablemos de evidencia, de ética y de confianza, o lo que podríamos llamar las reglas de la cabina de vuelo. A ver, que un algoritmo funcione de maravilla en un laboratorio no significa nada. Para poder usarlo con una persona de verdad, tiene que pasar unas pruebas de validación clínica súper exigentes. Es fundamental saber cómo se ha entrenado, con qué datos, y más importante aún, dónde están sus límites. Por suerte, para esto ya se han creado guías internacionales. Nombres como Claim, Tripod AI o Consort AI, que suenan muy técnicos, en realidad son como listas de verificación, para que los estudios sobre IA sean transparentes y fiables. Cada una se centra en un tipo de estudio y juntas construyen la confianza que se necesita para adoptar estas tecnologías. Y si subimos un nivel, la Organización Mundial de la Salud ya ha establecido los principios éticos para la IA en la sanidad. El mensaje es clarísimo. La tecnología está para servir a las personas, para proteger su privacidad y, lo más importante de todo, la responsabilidad final de cualquier decisión es siempre de un profesional humano. Y aquí llegamos a una advertencia clave contra lo que se llama el tecnosolucionismo. Un algoritmo puede tener una precisión del 99% en un laboratorio, pero si en el mundo real es un engorro de usar, si no encaja en la rutina de la consulta o si estorba en la relación con el paciente, simplemente no va a funcionar. La tecnología se tiene que adaptar a las personas, no al revés. Entonces, llegados a este punto, ¿cómo hacemos para pasar de la promesa al impacto real en la clínica? Pues bien, este sería el plan de vuelo para el futuro. El gran reto ha cambiado de sitio. Ya no se trata solo de crear algoritmos más y más potentes. Ahora el verdadero desafío es traslacional. Es decir, hay que demostrar con estudios serios que estas herramientas de verdad mejoran la salud de los pacientes, o ahorran tiempo, o reducen costes en el día a día. Demostrar su valor real. Y la hoja de ruta de la investigación parece bastante clara. Se centra en 5 puntos. Primero, priorizar los estudios que midan el impacto en el mundo real. Segundo, usar bases de datos que sean diversas para no crear sesgos. Tercero, diseñar siempre los sistemas pensando en que hay un humano al mando. Cuarto, exigir que se usen las guías de reporte como un estándar. Y quinto, meter la formación en IA en la carrera desde el primer año. Así que, para resumir, volvemos a la idea del principio. La inteligencia artificial no ha llegado para reemplazar la experiencia, ni la empatía ni el juicio de un profesional. Ha llegado para potenciar todas esas cualidades humanas, para quitarle de encima tareas repetitivas y que pueda centrarse en lo que de verdad importa, la persona que tiene delante. Y la conclusión final nos deja con una pregunta que va más allá de la tecnología, porque los algoritmos, en muchos casos, ya están listos para despegar. La verdadera pregunta es, ¿lo estamos nosotros? ¿Estamos listos como profesionales, como sistema, para integrarlos bien, de forma responsable y eficaz? Ese es el auténtico desafío. Muchas gracias. Después de esta presentación, ustedes se pueden dar cuenta de que hemos hecho un resumen holístico del impacto de la IA en odontología. Hoy vamos a ver cómo... En el área de imágenes es realmente muy potente porque ahora podemos tener con Deep Learning la posibilidad de hacer diagnósticos mucho más tempranos, potenciando la actividad del radiólogo
y haciendo una mayor eficiencia en sus diagnósticos. En el campo odontológico, una de las cosas que ha evolucionado de manera importante es el tomar registros de la boca del paciente. Y para eso se están utilizando los escáneres intraorales y están permitiendo con algoritmos poder hacer una eficiencia en la toma de los mismos. Entre 2020 y 2025, el tema de diagnóstico, el tema de planificación y el tema de gestión clínica ha mejorado y va a seguir mejorando de manera notable. En el diagnóstico y la detección precoz, aumento de la sensibilidad, mejora crítica en la identificación de lesiones cariosas proximales, lesiones periapicales que están vinculadas a la punta de las raíces y el tejido que lo rodea, y la evaluación ósea. Está significando una reducción de los errores, disminución drástica de falsos negativos comparado con la lectura humana visual exclusiva. Está sirviendo como apoyo visual, como una asistencia vital en imágenes complejas con superposición o de baja calidad técnica. Patología, identificación temprana de lesiones potencialmente malignas. Ejemplos prácticos. El tema de las radiografías bio o las radiografías en general utilizadas en estomatología. Primero, detección. En una radiografía difícil, la inteligencia artificial resalta áreas sospechosas de manera automática. Decisión. El clínico correlaciona el hallazgo con la clínica y la planifica. Beneficio. Diagnóstico más precoz e intervenciones mínimamente invasivas. Impacto. Mejor pronóstico, especialmente crucial en poblaciones vulnerables. Aplicaciones específicas. En ortodoncia, por ejemplo, predicción precisa de movimientos dentales y diseño optimizado de alineadores. En implantología, análisis volumétrico, uso automático y selección ideal del pilar para colocar los mismos. En rehabilitación o prótesis, diseño asistido por computador que está apoyado sobre inteligencia artificial para realizar coronas, puentes y rehabilitaciones muy extensas. Cáncer oral, apoyo vital en la estratificación y selección de terapéutica personalizada. Eficiencia operativa de la consulta con el uso de la historia clínica. Va a permitir automatización, generación de borradores de informes radiológicos que van a poder ser cargados a la historia clínica verificados por el facultativo. Resumen automático de historias clínicas extensas. Gestión inteligente de agendas y recordatorios para poder conectar con el paciente y darle las recomendaciones que han indicado los facultativos. Gestión del tiempo. Priorización automática de pacientes según riesgo. Liberación de carga administrativa. Y esto genera un gran resultado. Más tiempo clínico real para que el facultativo pueda interactuar con el paciente y que la información generada en historia clínica pueda servir como elemento de guía para educar mejor al paciente, generar empatía con el facultativo y que se integre al flujo que va a significar su rehabilitación. En docencia y investigación, integración curricular. Incorporar herramientas de la inteligencia artificial en cursos de pre y posgrado es fundamental. Lo dice la OMS, la UNESCO, Banco Mundial, entre otras instituciones. Datasets locales, generar bases de datos propias con estrictos criterios éticos
para el entrenamiento de estos algoritmos dentro de un marco ético y responsable. En investigación, diseñar líneas emergentes como la UNED, que es una estrategia para utilizar el Deep Learning y hacer diagnóstico de imágenes, como es el caso de radiología, entre otras. Gemelos digitales, que significa la posibilidad de tener un clon del paciente y que uno pueda, a través de los algoritmos, generar nuevos fármacos que puedan ser aplicados en los gemelos digitales y ver el impacto que tiene en su salud o los efectos colaterales. Finalmente, los agentes de inteligencia artificial para poder ayudar en varios procesos de asistencia facultativo o de asistencia en la educación. Mirando al futuro, las tendencias que definen la próxima década. Inteligencia artificial multimodal clínica. ¿Qué significa? Modelos que integran y analizan simultáneamente distintas fuentes de datos, como tomografías, fotografía intraoral, texto clínico y demás, para poder integrarlas de manera inmediata en las plataformas de historia clínica y verificadas posteriormente por el facultativo. ¿Cuál es el resultado que se espera? Deben ofrecer diagnósticos más holísticos y explicaciones visuales, y que generen mapas de calor sobre una imagen que sean comprensibles tanto para el profesional como para el paciente, facilitando la transmisión del problema que tiene el paciente. Y gracias a los grandes modelos de lenguaje, vamos a tener fundamentalmente el desarrollo de tutores inteligentes confiables. Estos grandes modelos de lenguaje integrados directamente al currículo educativo, que van a tener como característica clave alimentados con bancos de casos locales y validados. Ofrecerán rúbricas de evaluación claras y trazabilidad de razonamiento verificables para una práctica segura. En noviembre de este año tuvimos la oportunidad de ser aceptados con un grupo de colegas para poder presentar un tutor académico virtual asistido con inteligencia artificial. En este evento del segundo simposio global de inteligencia artificial en ontología, preparamos con un grupo de colegas una plataforma de GPT personalizados de OpenAI que fueron entrenados por 3 profesores del área de ontología restauradora, y la información fue configurada dentro de un marco del curso de ontología restauradora 1. Esto permitió generar una métrica y encontramos que generó una mayor conexión de los estudiantes con el curso, mayor emoción y conexión y compromiso de los estudiantes en el curso, y mejoró la tasa de rendimiento en sus notas. Esto permitió que fuese aceptado en este evento. ¿Qué me quedo con lo más importante? Se presentaron más de 5 tutores académicos virtuales desarrollados en diferentes tipos de plataforma, lo cual significa que estamos en un camino correcto. Y quiero señalar algunas cosas casi ya para terminar en relación a esta experiencia. La inteligencia artificial cobra protagonismo en el simposio de la Escuela de Medicina Dental de Harvard. Y quiero irme a esta área que me parece la más importante para hacer uso del tiempo pertinente. Esta es la dirección URL de la página del Congreso. Y fíjense, acá están el doctor Chan, que es decano de la educación médica de la Facultad de Medicina de Harvard, y Sam Park, que es decano asociado de la educación ontológica de la Escuela Dental de Medicina de Harvard. Y dicen lo siguiente:
La guía puede ayudar a los estudiantes de diferentes niveles de aprendizaje, adaptándose a sus necesidades y estilos de aprendizaje. Estamos desarrollando bots tutores que los estudiantes pueden personalizar. Explico. Esto es una educación de precisión. La inteligencia artificial puede apoyar al alumno como ningún tutor humano podría. Repito, la guía puede apoyar a cada alumno como ningún tutor humano podría. Eso fue una de las conclusiones de este evento y por eso se llama de la atención de precisión a la formación dental individualizada. Conclusiones. Oportunidades claves. Diagnóstico más rápido y preciso. La inteligencia artificial detecta lesiones de caries muy tempranamente, pérdida de ósea muy tempranamente en radiografías, estandarizando la interpretación de la misma. Planificación y pronóstico asistido. Estima riesgos de fracaso y sugiere planes de tratamiento de implantes u ortodoncia. Y tercero, educación personalizada, que le hemos visto en el evento en Harvard y que felizmente tempranamente lo hemos estado haciendo acá. Y eso es una de las cosas que más satisface, porque si tuviese que compararme con Harvard, algo tengo que ofrecerle a Harvard. Pero esta experiencia también significa desafíos y accidentes esenciales, ¿no? Acciones esenciales. Datos de calidad sin sesgos. Se necesitan datos diversos y representativos para que la IA funcione en cualquier entorno. Demostrar el impacto clínico real. Faltan estudios que prueben los beneficios reales en costos y resultados para el paciente. Finalmente, estandarizar la evaluación y la ética. Es crucial adoptar guías, que ya las tenemos, para que la inteligencia artificial opere de manera transparente y confiable. Finalmente, la inteligencia artificial actúa como un copiloto en la ontología, procesando grandes volúmenes de datos para apoyar el diagnóstico, la planificación, la educación y la educación. Su éxito y seguridad dependen de un diálogo científico riguroso, de la adopción de estándares claros para garantizar que sea una herramienta confiable y beneficiosa. Muchas gracias por su gentil atención y gracias por al doctor Cáceres haber tenido la gentileza de invitarme a compartir esta experiencia. Buenas noches. Agradecemos mucho, doctor Sarabia, por su excelente presentación. Ahora pasamos al bloque de preguntas. Para ello invito a cada uno de los panelistas. Bueno, tenemos una pregunta para Valentina sobre qué estrategias IA recomendarías ampliar para seguir avanzando hasta el diagnóstico de más enfermedades en zonas alejadas, donde hay ausencia o déficit de infraestructura y personal de salud. ¿Y qué tan difícil sería estandarizar hasta poner en marcha más herramientas digitales para ayudar en los centros del primer nivel de atención del MINSA? Sí, esta pregunta es para Valentina. Sí, me parece que mientras... Sí, Parece que ya se no conecta. está conectada. Sí, tengo ahora la pregunta para Javier. Bueno, nos preguntan, ¿es posible que las intervenciones telefónicas basadas en inteligencia artificial se apliquen al seguimiento de otras enfermedades, además de la demencia? ¿Qué nos puedes comentar? Gracias por la pregunta. De todas maneras, definitivamente, sobre todo en condiciones que requieran algún acompañamiento un poco más constante, ¿no? Que involucren o que afecten el día a día o funciones más este,
cotidianas, ¿no? Hogareñas. De hecho, en el tema de la demencia hay una afectación, como pueden imaginarse, de la memoria, ¿no? Del desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en el sistema de salud, pedir una cita para consultar cómo hacer para que mi familiar deje de ambular en la calle, pues puede ser complejo. Entonces, aplican para ese tipo de situaciones. Yo lo vería que sí. Igual, obviamente, depende de cada caso, depende de la severidad. Esto, como muy bien explicado hace un momento, pues no es el reemplazo de un médico, pero sí ayuda mucho a complementar y a responder algunas preguntas. Excelente, Javier. Ahora la siguiente pregunta es para Carlos. La IA ya llegó y llegó para quedarse, nos comentan. La pregunta ahora es, ¿cómo logramos la mejor adaptación posible? Muchas gracias, Diana. La adaptación se tiene que ir dando, sobre todo en los temas que de repente por sentido común no son tan críticos éticamente, ¿no? Y como lo había comentado en la presentación, de hecho mostraba que lo estamos utilizando bastante para mejorar nuestra estrategia de búsqueda, nos está ayudando también un montón para también reducir los tiempos de revisión de literatura para preparar los protocolos. En el tema de análisis estadístico nos está ayudando a mejorar los scripts un montón. A veces hay bases de datos, cuando trabajamos con bases de datos de diferentes países, que necesitan estandarizarse. Y hay funciones que no necesariamente son tan comunes. Si tú haces la consulta específica, puedes llegar a encontrar la función específica y eso te reduce el tiempo. Hace 10 años, ese tipo de consultas nos podía demorar 1 o 2 semanas. Si teníamos buena suerte con nuestro colega experto en bioestadística de Hopkins o de Harvard, ¿no? De otra universidad, pero ese era el proceso que usábamos antes. Hoy, las consultas las podemos hacer en tiempo real en la inteligencia artificial y podemos llegar al mismo resultado. Otro punto que veo de valioso de poder adaptar también es el tema de la automatización de descarga de base de datos. Los que trabajan con encuestas nacionales como la ENDES, la ENAO, ya hay funciones automáticas que automáticamente te van descargando las bases de datos y eso te permite un flujo de publicación un poco más estandarizado y más en corto plazo, ¿no? Sin reducir calidad. Obviamente detrás de eso, de esa adaptación, nunca va a perderse de vista investigadores que sepan filtrar y tamizar las preguntas de investigación, ¿no? Y asegurarse también que los análisis partan de una pregunta de investigación y no sean de repente una captura y una casa, alguna asociación de por sí, ¿no? Esa sería la respuesta de Ana. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo una pregunta para el doctor Miguel. Em, ¿Cómo garantizar que un algoritmo clínico no genere decisiones sesgadas o inseguras para ciertos grupos de pacientes? Eh, Hay dos criterios muy importantes, que es el tema de, uno es la auditoría. Todos los algoritmos tiene el responsable en compartir esa información y ser sometidos a una auditoría. La auditoría va a permitir identificar esto. Segundo, en la guía práctica se están recomendando que se utilicen poblaciones variotintas para poder generar una información más rápida y de esa manera disminuye la tasa de riesgos. Y finalmente, la responsabilidad del grupo de investigación y del equipo informático que tiene la responsabilidad de desarrollar esto. Por eso es que los softwares open source abiertos tienen una fortaleza porque pueden ser auditables y uno puede tener esta información. Y se está promoviendo a nivel mundial este tipo de conductas. Estas cajas negras, entre comillas, tienen esta limitación. Como uno no puede acceder a esta información, no sabemos qué sesgos tienen y si son auditables los algoritmos. Esa sería mi respuesta en relación al tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Miguel, por su intervención. Bien,